Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Caminar Volando. En este episodio vamos a estar hablando de que no estás solo. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces creemos que estamos solos. Muchas veces la soledad que sentimos es real. Muchas veces no es real. Y entendemos que la soledad a veces nos empieza a abrazar y al principio la sentimos cálida, pero a veces entramos en una fase depresiva y la soledad, ese abrazo, es como si nos empezaría a acogotar, a asfixiar. Y a mucha gente la lleva a estados de enfermedad o a tomar decisiones de desvivirse. Pero el punto al que estamos yendo ahora es qué pasa con la soledad y qué pasa cuando nos sentimos solos. A veces estamos solos realmente. A veces no es una cuestión de depresión de la mente. A veces se dan situaciones en nuestras vidas donde terminó una relación, una familia que nosotros teníamos, nos distanciamos de amigos que teníamos, a veces nos distanciamos de la familia en la que nacimos, a veces nos distanciamos de nuestros padres. A veces nuestros padres nos pueden abandonar. Es lamentable, pero hay muchos niños que han sido abandonados por sus padres y por sus madres. Y a veces los amigos nos dan la espalda. A veces una pareja que uno tiene, si no es tan buena pareja, nos da la espalda. La gente nos falla, porque el ser humano en general falla. Nosotros podemos fallar y seguramente le hemos fallado a alguien. Seguramente alguien que nos necesitó no nos tuvo cuando nos necesitaba. Y a veces estamos solos, a veces estamos abandonados. A veces estamos en esa celda donde no tenemos más que trabajar, vivir y la soledad que nos envuelve. A veces tenemos una soledad profunda estando con un montón de gente sin estar con nadie. Y a veces nos dejan, nos abandonan, nos dejan parejas, en casos puntuales, como yo decía recién, nos dejan los padres, nos dejan las madres, inclusive los niños que son huérfanos, no por un hecho fortuito, sino por la decisión de sus padres, que a veces son personas malas, a veces es que hay una situación que uno no conoce que lo llevó a hacer eso. Es multivariable eso. Pero les quería decir, ¿y a qué viene todo esto? Hay un versículo en el Salmo 27, el capítulo 27, versículo 10, que dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová, el Dios único, Jehová significa el Dios único, me recogerá. Si entendemos que el mayor abandono de la vida que podemos llegar a tener, el más duro que podemos llegar a tener, y por eso cita esto, que es el abandono de un padre y de una madre. Y acá nos dice que llegado al punto de que tu madre y que tu padre te dejen, con todo, Dios no te va a dejar. El punto es este: Dios es la única persona que nunca nos va a abandonar. Dios es la única persona que jamás nos va a abandonar. Nosotros nos podemos alejar de Dios, pero Dios nunca se va a alejar de nosotros.
nunca va a dejar de estar para nosotros, porque nos ama. Y el amor de Dios es mucho más fuerte que el amor humano. El amor de Dios es tan fuerte que entregó a su Hijo unigénito para que se haga humano, viviera como humano, sufriera, arriesgara todo, porque si Jesús fallaba en algo, perdía lo que tenía. Le daba autoridad sobre sí a la oscuridad, a la muerte. Por eso es que muere en representación de todos nosotros, pero Él no tenía ningún motivo para que la muerte lo pudiera retener, por eso es que muere y resucita. O sea, Dios está dispuesto a todo por amarnos. Dios no escatima recursos, Dios no estuvo ni siquiera en duda, no puso nunca en duda el sacrificio que tenía que hacer, los riesgos que tenía que correr para poder tener una relación de amor con nosotros. Y acá lo que nos plantea es tan simple como esto. En el caso más extremo de abandono y de motivo de soledad que podemos llegar a tener, que es en el extremo que nuestros padres nos dejen, aún en ese extremo de situación, Dios nos recoge, Dios nos abraza, Dios nos toma, Dios nos ama y Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Hasta a veces podemos, como a mí me pasó, entender que Dios no hizo algo y que me falló, pero cuando lo ves con Dios y le decís, mira, Dios, entiendo que por esto me fallaste, y Dios te hace verlo en perspectiva y vas a ver que aún en esa excusa que encuentra nuestra cabeza, Dios jamás te falla. Es más, por más que Dios quisiera fallarte, no puede fallarte. Por más que Dios quiera dejar de amarte, no puede dejar de amarte. Por más que a Dios no lo ames, Él te ama. Y si no estás con Él, Él te está esperando. Él quiere amarte, Él nunca te va a soltar, nunca te va a dejar solo. Yo a lo largo de mi vida viví un montón de situaciones. Estuve cerca de mi familia, alejado de mi familia, sin contacto prácticamente en algún periodo corto, pero con mi familia. Ahora estoy casado, he estado solo, he estado en un cuarto viviendo solo, sin absolutamente nadie. Y el único que estuvo conmigo, el único que nunca me dejó, el único que nunca me abandonó, es una sola persona, Dios. Mi Padre Celestial, Jesús, el Espíritu Santo que vive dentro mío. El antídoto para la soledad es Dios. El antídoto para la vida es Dios. Porque encima, a diferencia de los que nos aman, el amor de Dios, al ser perfecto, Dios no puede fallar, no puede equivocarse. Y esto es lo que hoy quería hablar. Si estás solo, si te abandonaron, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo. Dios no va a dejar de amarte. Aunque le hayas sido infiel a Dios, Dios sigue siendo fiel con vos. Lo único que pide Dios para darte todo lo que Él tiene para darte es que lo elijas, que le des lugar en tu vida a Él, que le des tu vida a Él. Él nunca, 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 absolutamente nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Nunca nos va a abandonar y está ahí a la puerta plena, golpeando para amarnos siempre mientras tengamos vida. Disfrutemos de la compañía, del amor y de la relación con Dios y nunca, nunca, nunca vamos a estar solos ni nunca por Él vamos a ser abandonados.
Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.